El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras el recorrido de esta Cuaresma que estamos llegando a su final, nos encontramos con esta primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, que es una lectura bellísima, donde ya de alguna manera presagia el resultado final de la historia. Cómo Dios es capaz nuevamente, ¿verdad?, pues de convocar, de acompañar, de llevar a su pueblo, de guiarlo y sobre todo de confiar en Él, haciéndose saber y haciéndose conciencia de que el pueblo es un pueblo infiel, es un pueblo débil, es un pueblo pecador, pero sin embargo Dios no lo abandonará a su suerte. La promesa de Dios es siempre actual y siempre lleva a cabo la salvación. Y así como Yahvé en este texto se va a manifestar como el pastor de todo su pueblo, como el que le va a dar la identidad, como el que va a ser capaz de estar eternamente con él, donde solamente habrá un rey, donde solamente habrá un pastor, este no va a ser David, aunque está figurado en David, pero verdaderamente el pastor que va a reunir a todos los pueblos de todas las tierras, de todas las naciones, va a ser Jesús de Nazaret. Jesús, el único pastor que va a dar la vida por sus ovejas. Jesús, el único pastor que va a salir a buscar a la descarriada. Jesús, el único que va a hacer fiesta por aquellos que verdaderamente se vuelven al Señor su Dios. La promesa de Dios es una alabanza de paz eterna. El Espíritu del Señor reposa sobre su pueblo y el pueblo está llamado a reposar en la tierra de su Dios, que es lo que le da esa identidad, esa verdad, esa plenitud. Está llamado a vivir en paz y prosperidad. Dios morará en medio de su pueblo para siempre. Y esta es la fidelidad de Dios, este es el encuentro de Dios con su pueblo, este es el amor que Dios manifiesta.
no una lejanía, no un voltear la espalda, no un voltear la mirada a otro lado porque su pueblo le ha sido infiel, sino que verdaderamente Dios está en medio de su pueblo. Esta realidad revelará a todos quién es Yahvé, el Señor que consagra, el Señor que elige, el Señor que se apropia de su pueblo, pero que no es una apropiación que coarta la libertad, sino una apropiación generada y fundamentada en su amor para su pueblo, para que éste sea libre, para que éste sea fiel. Israel finalmente será el pueblo que se consagre al Señor su Dios, y con él verdaderamente la humanidad entera. Es importante darnos cuenta cómo el Señor nuevamente sale a nuestro encuentro para anunciar ciertamente que la salvación está a nuestro alcance. La misión de Jesús, por lo tanto, consiste en reunir, en rescatar, en salvar a todos los hijos dispersos, es decir, a todos los hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las religiones, de todas las creencias, de todos los tiempos. Y entonces aquí nosotros podemos entrar en una mentalidad relativista y decir, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué somos cristianas? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué vivimos un estilo de vida hacia el final? Jesús murió por todos, nos salvó a todos y va a ser lo mismo con todos. No, porque nosotros tenemos la responsabilidad de irradiar, de proyectar esa salvación. Nosotros que le conocemos, nosotros que decimos que amamos a Dios, nosotros que decimos que estamos abiertos a su plan, a su proyecto de salvación y que hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo por nuestro bautismo, estamos llamadas a dar ese testimonio de salvación, a dar ese testimonio de alabanza, a dar ese testimonio de que Dios verdaderamente mora en medio de nosotros. Y el morar en medio de nosotros es para hacernos el pueblo de su propiedad, sí, para hacernos el pueblo nuevo en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto acontece porque Él da la vida por los hombres. Él es capaz de entregarse, Él es capaz de proyectar, de manifestar, ¿sí?, ese amor tan grande de Dios. De esta manera, ¿verdad?, lo que decía precisamente Caifás y lo que hizo el Sanedrín con Jesús, simple y sencillamente fue llevar a cabo la obra de Dios en el mundo para la salvación del mismo, ¿sí? Es importante darnos cuenta cómo en el plano histórico el Sanedrín decide la muerte de Jesús, pero en realidad, ¿sí?, y Juan se desplaza al plano teológico, el Padre está llevando a cabo su designio de salvación gracias a la adhesión filial de Cristo y a su obra. El Padre es capaz de entregarse a sí mismo en Cristo Jesús para rescatar a todos sus hijos dispersos. Esta es la entrada precisamente a esta Semana Santa que estamos a punto de iniciar. La certeza y la conciencia de que Dios nos ha amado primero y el Dios creador del universo y de todo cuanto contiene, coronando la obra de su creación con la persona, con el ser humano, da su vida por sus criaturas. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de vivir intensamente, existencialmente, estos momentos de gracia, esta Semana Mayor, que el Espíritu de Dios se derrame en nuestros corazones y podamos morir al hombre viejo, a nuestro viejo yo, para resucitar en Cristo Jesús. Que María, nuestra Madre Santísima, que acompañó siempre a su Hijo, nos acompañe durante estos días.